Hola, soy Javier y aquí estoy con Jesús Alejandro y vamos a hablar sobre la membrana fosfolipídica, que en este caso vamos a explicar las funciones, los componentes, los sistemas de transporte que tienen. En este caso escogimos el sistema pasivo y pues aquí estamos presentando la maqueta y el modelo que escogimos, que es el modelo de fluido, el último que se hizo. ¿Qué es la membrana celular? ¿Qué se debe entender para conocer una parte fundamental que da estructura y soporte a la célula y permite la entrada y salida de los componentes para recibir todos los nutrientes y la energía? Pues la membrana celular es la estructura que se encarga de recubrir la célula y al mismo tiempo forma la separación de su medio interno y el medio externo. Y dentro de esa estructura química está compuesta de proteínas, de glúcidos y de lípidos. El modelo que utilicemos para hacer la maqueta es el de mosaico fluido, que fue propuesto por los científicos Singer y Nicholson, en donde se demuestran las características fundamentales de la membrana, que está compuesta por una sección de fluidez entre las membranas interna y externa, que también es de bicapa fosfolipídica, es decir, que cuenta con dos cabezales unidos con las colas, en donde hay una sección externa y una sección interna, y dentro está otro líquido que es en donde se pasan y recubren y forman la estructura de la célula, y pues que también es asimétrica. Las funciones pueden ser estructurales, que dan el soporte y la forma a la célula y a los componentes que están dentro de ella; de transporte, que transportan moléculas pequeñas, ya sea por el sistema de transporte activo o pasivo, o por sistemas como a las moléculas grandes de exocitosis y endocitosis. También sirve para comunicarse y mandar señales a otras células. Dentro de sus componentes tenemos lo principal, que es lo que se ve aquí, es la bolita externa con las coletas, y la bolita interna con sus coletas, son las de color verde, y pues esto forma la bicapa fosfolipídica, que es lo que hace, da soporte y forma la célula y a sus componentes internos. Está compuesta fundamentalmente por fosfolípidos, entre un 20 y 30%, y por las proteínas, que esas abarcan la mayor cantidad, entre un 50 a un 70%. Presentan una cabeza polar y dos cadenas hidrofóbicas constituidas por ácidos grácidos. Y pues la bicapa lipídica tiene una parte polar soluble, que son las cabezas, es soluble en H2O y está alineada hacia afuera de la bicapa, y la parte no polar, como ya se había mencionado, pues está en la parte interna. En los lípidos tenemos que están dispuestos en un 98% de la membrana. Esta bicapa lipídica Los lípidos de la membrana se encuentran dispuestos formando la bicapa en un 98%. Esta bicapa lipídica es una estructura básica de la membrana y sirve de barrera impermeable al flujo de la mayoría de las moléculas solubles en agua. Pues como se ve, tanto en la parte externa recubre en su mayoría o totalidad la membrana. Lo que no es cubierto por la membrana, por los fosfolípidos, es cubierto por lo que es los lípidos, que llenan la estructura, y ya las proteínas serían los mecanismos de transporte activos y pasivos. Los lípidos que podemos encontrar principalmente en la membrana son abundantes, son los fosfolípidos, como ya se mencionó, están en la parte superior interna, el colesterol, que es este azulito que se ve aquí, y el azul que está abajo también, que básicamente rellenan la membrana celular en los espacios en donde no hay células fosfolipídicas, también dan estructura y soporte. Representa un 23% de la membrana celular, el colesterol. Y también tenemos glúcidos, que los glúcidos son estos pequeños pedazos que están en la parte exterior de la membrana celular, pegados a lo que es una proteína. Esto sería una glucoproteína, y está formado por carbohidratos unidos de modo covalente a las proteínas para producir lo que ya se había pronunciado, la glucocálix. Y también tenemos otra sección, que son los lípidos, que también se unen a la membrana, que serían los glicolípidos. Se localizan en la cara exterior de la membrana formando la glucocálix.
Las proteínas representan el componente principal de las membranas biológicas responsables de sus funciones específicas, es decir, que éstas desempeñan diversas funciones como lo puede ser el transporte, ser conectoras y también ser receptoras de señales externas de otras células. Y según su grado de asociación a la membrana, las proteínas se clasifican en integrales, intrínsecas, que son las que están dentro, y las periféricas, que son las que están en la sección exterior. Dentro del transporte de la membrana, pues tenemos que las moléculas hidrofílicas como los hidratos de carbono, los aminoácidos y las proteínas, eso es lo que pasa. Los lípidos de la membrana se encuentran dispuestos formando la bicapa en un 98%. Esta bicapa lipídica es una estructura básica de la membrana y sirve de barrera impermeable al flujo de la mayoría de las moléculas solubles en agua. Pues como se ve, tanto en la parte externa recubre en su mayoría o totalidad la membrana. Lo que no es cubierto por la membrana, por los fosfolípidos, es cubierto por lo que es los lípidos que llenan la estructura, y ya las proteínas serían los mecanismos de transporte activos y pasivos. Los lípidos que podemos encontrar principalmente en la membrana son abundantes, son los fosfolípidos, como ya se mencionó, están en la parte superior interna, el colesterol, que es este azulito que se ve aquí, y el azul que está abajo también, que básicamente rellenan la membrana celular en los espacios en donde no hay células fosfolipídicas, también dan estructura y soporte. Representa un 23% de la membrana celular, el colesterol. Y también tenemos glúcidos, que los glúcidos son estos pequeños pedazos que están en la parte exterior de la membrana celular, pegados a lo que es una proteína. Esto sería una glucoproteína, y está formado por carbohidratos unidos de modo covalente a las proteínas para producir lo que ya se había pronunciado, la glucocálix. Y también tenemos otra sección que son los lípidos, que también se unen a la membrana, que serían los glicolípidos. Se localizan en la cara exterior de la membrana formando la glucocálix. Las proteínas representan el componente principal de las membranas biológicas responsables de sus funciones específicas, es decir, que éstas desempeñan diversas funciones como lo puede ser el transporte, ser conectoras y también ser receptoras de señales externas de otras células. Y según su grado de asociación a la membrana, las proteínas se clasifican en integrales, intrínsecas, que son las que están dentro, y las periféricas, que son las que están en la sección exterior. Transporte. La membrana es impermeable a moléculas hidrofílicas como hidratos de carbono, aminoácidos, proteínas o ácidos nucleicos, mientras que es permeable a moléculas hidrofóbicas como lo son los lípidos y las moléculas pequeñas como gases. También es parcialmente permeable al agua. El transporte que ocurre en la membrana es pasivo o activo. Los procesos pasivos se refieren a la difusión de sustancias a través de una membrana, se realizan a través de las proteínas y no requieren o necesitan de aportes externos de energía para lograr hacer que las sustancias entren desde fuera de la membrana hacia dentro de la célula. Y continuando con lo que nos estaba comentando mi compañero Javier Carretechea, ahora les comentaré el tipo de transporte que escogimos explicar, que es el de difusión facilitada. Y pues como en la difusión simple, en estos casos el sustrato solo se mueve a favor de su gradiente de concentración o de potencial electroquímico, pero a velocidades varios órdenes de magnitud superiores a lo que cabría esperar de su difusión a través de la bicapa lipídica. O sea que si entrara así nomás sin ayuda de las proteínas, si hiciera esto. Y bueno, las proteínas integrales, que son estas, las largas que atraviesan toda la bicapa fosfolipídica, este tipo de transporte se dividen en dos, que pueden ser transportadoras o, bueno, en este caso sería una como estas, cuerpo diferente, o canales, que es esta en donde pues se puede notar más, qué tipo de proteína es la que nos referimos. Bueno, un ejemplo de difusión facilitada es el transporte de glucosa de la mayoría de los animales.
a excepción del epitelio absorbativo intestinal y de los túbulos renales, es un ejemplo de difusión facilitada. Y bueno, a diferencia de los transportadores, los canales forman conductos, que aquí se puede apreciar, o poros hidrofílicos a través de la membrana. La mayoría de estos canales son canales iónicos altamente selectivos para el paso a través de las membranas de diversos iones inorgánicos, como el Na o el Ca. Y la selectividad del canal depende fundamentalmente del diámetro del conducto, o sea, qué tan ancho esté, qué tan grueso sea el canal, vaya, y la naturaleza de los grupos químicos que configuran el poro. Y los flujos de iones a través de canales son siempre pasivos, alcanzándose velocidades de paso de más de 100 veces mayores que el transporte mediado por cualquier transportador. O sea que es mucho más eficiente que la difusión facilitada se realice por canales que por transportadores. Los canales no se comportan como simples conductos o poros estáticos abiertos permanentemente. Al contrario, las proteínas implicadas pueden controlar el flujo de los iones, manteniendo abiertos o cerrados los conductos para sí mismos según el tipo de factores que los activan. Y para estos existen dos clases de canales: canales dependientes de voltaje, en los que los conductos se abren y se cierran en respuesta a cambios del potencial de la membrana, y canales dependientes de ligando, en los que su apertura depende de la unión de un determinado ligando, el cual puede ser una molécula activadora extracelular, ¿no? Por ejemplo, un receptor de acetilcolina, una molécula activadora intracelular, por ejemplo, los canales Y pues muchas gracias. Esta fue nuestra participación para la tarea del profesor Noel, y esperemos que haya sido informativo y de su agrado.